En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedimos al Espíritu Santo que guíe esta conversación para que Él ilumine y nos dé mucha sabiduría y así podamos comprender el mensaje que el Señor nos quiere dar a todos nosotros durante este retiro. Hermano, la intimidad con Dios nos habla de la espiritualidad y del carisma del apostolado. El consagrado debe cultivar la espiritualidad de la vida interior para crecer en su encuentro personal con Cristo y así poder adorar y consolar a Jesucristo agonizante. Podemos decir que todos los llamados en el apostolado se refieren a vivir una espiritualidad de la intimidad con Dios. Tal como afirma la epístola de Santiago, la cual invito a que lean y que mediten durante este retiro, somos exiliados espirituales de los últimos tiempos. No pertenecemos al mundo de la iniquidad y del pecado, pero vivimos en él. Y como lo señala San Pablo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos en busca del reino de Dios, proclamado por Jesucristo, y es el Espíritu Santo quien viene en nuestro auxilio. Nos mueve del sedentarismo del pecado y nos conduce a la conversión verdadera. Y este camino de conversión permanente es el que nos conduce a la intimidad con Dios. Los últimos tiempos es el tiempo de la Iglesia, la cual, vivificada por acción permanente del Espíritu Santo, es la que nos ofrece los medios de conversión y de santificación, vida de oración, vida de sacramentos, carismas, vida de penitencia, vida de reparación, vida de fidelidad y de sacrificio. La intimidad con Dios es un camino, un proceso, un itinerario de vida espiritual que se da por pasos, por llamados, siempre movidos por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas y los cuales nos conducen a la verdadera conversión. Y al ser un camino, es un proceso espiritual por niveles, no es un acto mágico, rápido, inmediato, como muchos creen y quieren, o muchos buscan recibir la gracia sin dar nada. No, hermanos, esa es la mentalidad mundana que ha contaminado la verdadera espiritualidad. Muchos buscan una religión mágica donde sin conversión quieren salvación. Muy equivocados quienes viven y piensan así. La intimidad con Dios es la meta de todo consagrado e implica sacrificio, implica vida de conversión, de arrepentimiento, de confesión permanente, de penitencia, de reparación. Muchos cristianos católicos y consagrados aún viven una falsa conversión y por ello no avanzan en los niveles de la intimidad con Dios. Falsa conversión, nivel del vacío total, religiosidad sin conversión, ritualismo, que no han permitido que el Espíritu Santo entre en sus vidas y los convierta. En ese sentido, la intimidad con Dios es un camino de una falsa conversión a una verdadera. Conducidos por el Espíritu Santo, reconocemos a Cristo como nuestro Salvador y Cristo nos conduce a la unión íntima con Dios Padre. Nos unimos a la comunión perfecta y amorosa de la Santísima Trinidad. ¿Y por qué o para qué buscamos esta unidad con Dios en el apostolado? Podríamos señalar tres fines espirituales. Primero, para convertirnos y santificarnos, para consolar a Jesucristo agonizante con nuestra vida de conversión. Segundo, y tercero, para contribuir como consagrados en la Iglesia a la instauración del reino de Dios en el mundo. Para avanzar en este proceso de intimidad con Dios en sus niveles, hay en primer lugar un requisito fundamental. Debemos permanecer en estado de gracia, vida de conversión permanente, arrepentimiento, confesión, penitencia, reparación, sacrificio, mortificación, es decir, una vida espiritual para vivir todos los llamados a los cuales nos invita el apostolado. Es fundamental comprender, enfatizar que la intimidad con Dios implica necesariamente una vida de conversión, un estado de conversión permanente, y la conversión es un proceso que implica ejercicio o disciplina espiritual.
renuncia a un estilo de vida mundana, de idolatría, de pecado, y la disciplina espiritual implica vida de oración, intimidad con Cristo, vida de sacramentos, especialmente vida eucarística, reconocer la presencia real de Cristo en la Eucaristía, adorar a Cristo en el Santísimo Sacramento, oración de silencio y contemplación frente al sagrario, y fruto de esta adoración, intimidad con Cristo en el sagrario del templo. Avanzamos reconociéndolo en el santuario de nuestra alma, y al convertirnos en sagrarios de Cristo, debemos ser fieles y obedientes y debemos avanzar hacia una vida de sacrificio, de donación, vida de reparación y mortificación. Para comprender qué es la intimidad con Dios, debemos necesariamente entender qué es la conversión. Pues como ya lo hemos señalado, intimidad con Dios implica necesariamente una vida de conversión, un estado o proceso de conversión permanente. Y al hablar de conversión, debemos meditar sobre cuál es la conversión verdadera, pues la conversión es la que nos hace ser verdaderos cristianos, verdaderos consagrados. Debemos evitar pensar que un consagrado es un ser perfecto y que nunca hace nada malo. ¿O acaso la conversión ocurre de inmediato como si fuera un acto mágico? ¿Acaso la conversión depende solo de nuestras capacidades humanas? Entonces, ¿dónde estaría el auxilio del Espíritu Santo? Es posible que uno llegue a pecar siendo consagrado y que aún así no deje de ser un cristiano consagrado verdaderamente convertido. La sorprendente verdad es que pocos sabemos exactamente qué es ser un cristiano consagrado. Pocos saben cómo es que uno llega a ser convertido, si es algo que sucede de repente y de una sola vez o de manera gradual. ¿Acaso la conversión ocurre de inmediato o es un proceso? Ya es hora de que entendamos lo que constituye la conversión verdadera. ¿Pueden pecar los consagrados? Y si alguno lo hace, ¿ya está perdido? Primero, permítame plantear y contestar la pregunta: ¿qué es la verdadera conversión cristiana? ¿Qué es un cristiano verdadero a la vista de Dios? ¿Lo hace a uno cristiano el hecho de ser miembro de una iglesia o de ser miembro del apostolado o de algún grupo? ¿Acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador? Veamos la definición en la Biblia. En Romanos 8, 6, 9 se lee: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, de la mente carnal, son enemistad, hostiles contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y, y los que viven según la carne, con una mentalidad carnal, no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, un cristiano es aquel que ha recibido y en cuya mente habita el Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, no es un cristiano. Muchas personas pueden profesarse cristianas, pero a menos que en ese momento esté morando en su vida el Espíritu Santo de Dios, otorgado como un don mediante la gracia, no es realmente una vida cristiana. Millones pueden haber sido bautizados y ser feligreses de una parroquia o pertenecer a algún grupo de oración y aún así no ser de él, no ser realmente cristiano. Muchas personas pueden estar en ese engaño, tal como podemos leer en el libro del Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Demonio y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que debemos entender, una persona es un cristiano, un católico a la vista de Dios, únicamente mientras el Espíritu Santo de Dios realmente viva en él, en su vida interior. Entonces una persona verdaderamente convertida es la que ha recibido y todavía vive y es conducida por el Espíritu Santo de Dios que está morando en ella. Sin embargo, aún hay mucho más para entender lo que constituye la conversión verdadera. La conversión se lleva a cabo gradualmente. Es un proceso de desarrollo y crecimiento.
recibidos el Espíritu Santo en nuestro bautismo y a partir de este momento somos llamados a una vocación fundamental, la de ser santos. Es decir, somos llamados a vivir una vida de conversión para santificarnos. Y la Iglesia nos ofrece los medios para esta conversión santificadora, los sacramentos, la vida de oración, la vida de reparación, sacrificios y mortificación. Y la consagración en el apostolado es una vocación de vivir la verdadera conversión para entrar en la intimidad con Dios. Esto significa que se espera que cada consagrado crezca espiritualmente en conocimiento espiritual y gracia. La vida cristiana es una vida de aprendizaje espiritual, de entrenamiento para ocupar una posición en el reino de Dios, tal como podemos leer en 2 de Pedro 3:18. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vida espiritual recibida en nuestro bautismo es una vocación, un compromiso vivir en conversión permanente para santificarlos. Es dar frutos espirituales mediante una vida de oración, de sacramento, de sacrificio y mortificación. Ese es el propósito de nuestra vida como consagrado. Entonces, hermanos, como lo podemos ver en todo lo que hemos dicho hasta el momento, la intimidad con Dios está relacionada con nuestra vida de conversión. La vida de conversión que implica arrepentimiento. ¿Y de qué nos arrepentimos? Pues del pecado. ¿Y qué es el pecado? Pues el pecado es la infracción de la ley, como se lee en 1 de Juan 3:4. ¿Cuál ley? La ley a la que la mente carnal que es hostil contra Dios no se sujeta. La ley de Dios, como se lee en Romanos 8:7. Por cuanto la inclinación de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Pecar es romper con la filiación divina, romper con la unión amorosa, con la gracia de Dios Padre. Es persistir en la desobediencia, en la infidelidad, violando el mandato principal de amar a Dios sobre todas las cosas y viviendo en un mundo de idolatría. El arrepentimiento no es solamente sentirse apenado por alguna cosa que uno ha hecho o incluso de muchos pecados cometidos. Se trata más bien de un arrepentimiento genuino de lo que uno es y ha sido, de toda su actitud pasada y de su vida separada de Dios. Es un cambio total en la mente, en el corazón, en el rumbo, en la vida. Es un cambio, es un nuevo camino de vida. Es rechazar el camino egocéntrico de la vanidad, del egoísmo, de la codicia, de la hostilidad, de la envidia, de los celos, de la falta de amor al prójimo, y volverse hacia el camino centrado en Dios, de la obediencia, de la sumisión a Dios, del amor hacia Dios y del amor al prójimo. El amor es el cumplimiento de la ley de Dios, como se lee en Romanos 13:10. Pero la ley de Dios es una ley espiritual, Romanos 7:14, y solo puede cumplirse mediante el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, tal como leemos en Romanos 5:5. El Espíritu Santo abrirá la mente de las personas para que comprendan las instrucciones de Dios sobre cómo vivir, pero no los obligará a vivir el camino de Dios. No lo hará ni lo empujará. Aunque el Espíritu de Dios le dará ayuda, fe y poder, cada persona consagrada debe tomar su propia iniciativa, debe cooperar, forzar su voluntad, donarse y mortificarse. Lo que nos convierte es lo que Dios hace al dar su Espíritu Santo por medio de su gracia como su don gratuito. Dios no nos da su Espíritu porque nos arrepentimos y creemos. Él da su Espíritu porque quiere darlo. Él quiere que tengamos su Espíritu como su don desde antes de que nos arrepintamos. Él simplemente exige como condiciones el arrepentimiento y la confianza. Sin embargo, nadie puede por sí mismo decir, ahora entiendo, debo arrepentirme. Muy bien, entonces ya me arrepiento. Uno no decide sin más ni más, como simple rutina, arrepentirse. ¿Por qué?
Jesucristo dijo que nadie puede venir a Él si el Espíritu del Padre no lo trae, como leemos en Juan 6:44. Dios concede el arrepentimiento, como decimos en Romanos 2:4. Dios llama a la persona y operando externamente por medio de su Espíritu, acusa la mente y la conciencia. Por lo general se libra una verdadera lucha interna. La persona ha sido sacudida al saber que ha hecho mal, que está equivocada, que ha pecado, que es un pecador. Esto lo lleva verdaderamente al arrepentimiento, no solo por lo que ha hecho, sino por lo que ahora ve que lo que él no es decir, que va contra su naturaleza por la cual fue creada. La persona reconoce en su conciencia, en su corazón, que ha sido creada para entrar en una relación de filiación, de amor con Dios Padre. Y esta es una lucha y un combate espiritual muy fuerte porque el yo, el ego, nunca quiere morir. Arrepentirse es rendirse incondicionalmente a Dios, obedecer su ley, ser fiel, tal como leemos en Juan 1, en primera de Juan 1. Este es el mensaje que hemos oído de Él y los anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, nosotros consagrados caminamos en la luz de Cristo como en un camino brillantemente iluminado. Pero si andamos en tinieblas, en el pecado, en la idolatría, estamos recorriendo un camino completamente diferente en el cual hay oscuridad. Por lo tanto, no estamos caminando con Él en absoluto y si decimos que se lo hacemos, estamos mintiendo. En otras palabras, el verdadero consagrado se ha alejado de su antigua vida de pecado habitual y de su antigua actitud egoísta y egocéntrica con la que no tenía ninguna intención de vivir según el camino de Dios, pero ahora se ha alejado de su antiguo camino. En general, su vida ahora es el camino habitual de la vida cristiana, camino de conversión. Sin embargo, nosotros consagrados debemos crecer en la intimidad con Dios. Debemos crecer espiritualmente en la gracia y el conocimiento de Cristo, como escribe Pedro en segunda de Pedro 3:18. Es una criatura de hábitos y esos viejos hábitos no lo abandonan automáticamente, sin ningún esfuerzo de su parte. Él debe aprender a vencer el pecado. Es inevitable que llegue a ser tomado por sorpresa y que cometa un error. Así que continuando en primera de Juan, pero si andamos en la luz, es decir, aunque a veces podamos tropezar, ya solo se trata de una caída ocasional, no de rechazar el camino de Dios, no de regresar al camino del pecado habitual y constante del mundo de la idolatría. Por ello debemos arrepentirnos y confesarnos constantemente para crecer en nuestra intimidad con Dios. Si nosotros ahora consagrados decimos que ya somos perfectos, que nunca resbalamos, ni nos equivocamos, ni cometemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Debemos ser humildes y confesar nuestros pecados para avanzar en el camino de la intimidad con Dios. Si confesamos nuestros pecados, cuando tropezamos, debemos admitirlo, debemos arrepentirnos de ellos y debemos pedir perdón. Si lo negamos o echamos a otro la culpa, no seremos perdonados. Por eso debemos llevar una vida de conversión permanente, de arrepentimiento, de confesión. La verdadera conversión es entonces un proceso. Al no comprender correctamente todo el proceso que acabamos de explicar, muchos consagrados se desaniman. Algunos incluso dejan de intentar vivir una vida consagrada. ¿Por qué? Debido a una falsa noción de que un cristiano o un consagrado es alguien que se vuelve perfecto de un solo golpe, o que uno no puede convertirse en cristiano sino hasta que ha dejado todos sus malos hábitos y se ha vuelto justo por su propio esfuerzo. El consagrado debe crecer espiritualmente en intimidad con Dios en una vida de conversión. Durante mucho tiempo la humanidad ha ido por el camino del orgullo y la vanidad, de la idolatría, del egoísmo y la codicia y la falta de amor al prójimo. Ha seguido el espíritu de la competencia, de la oposición, de la contienda, del afán de adquirir y de exaltar al yo. Los humanos se han llenado de autogratificación, de celos, envidia, resentimiento, de un espíritu de rebelión contra Dios y de hostilidad hacia Dios y hacia la ley de Dios. El consagrado debe sobreponerse a estas tendencias.
El consagrado debe desarrollar el carácter justo, de modo que elija camino correcto y resista el camino equivocado, y se discipline a sí mismo en el camino que debe seguir, en lugar del camino del deseo propio, de la vanidad, del egocentrismo. Que es el carácter perfecto justo, es la capacidad que tiene un consagrado con el libre albedrío de llegar al conocimiento del bien y del mal, de lo verdadero y de lo falso, y de elegir lo bueno y tener la voluntad para ejercer la disciplina espiritual con el fin de hacer el bien y resistir el mal. Y todo esto lo puede hacer únicamente por la acción del Espíritu Santo. Dios derrama sobre nosotros todo don bueno y precioso. E incluso pone dentro de nosotros su naturaleza divina, como lo leemos en 2 de Pedro 1:4. Cuando nos arrepentimos y nos apartamos de los caminos equivocados de este mundo, cuando comenzamos a resistir el mundo y nos volvemos hacia Él mediante la fe en Jesucristo como Salvador. La naturaleza divina de Dios y la naturaleza del amor y la naturaleza de la humildad. Ahora bien, cuando uno se convierte, cuando se ha arrepentido y se ha alejado de los falsos caminos de este mundo, del mundo de la idolatría, su naturaleza humana nos sale huyendo. Nuestra tendencia a hacer el mal, a pecar, aún permanece. Nosotros todavía vivimos en este mundo malo en el cual ejerce una atracción fuerte hacia nosotros y Dios todavía permite que el demonio esté por ahí. Y Satanás continúa presente ejerciendo la atracción. Cristo dijo claramente que el camino hacia la salvación final es duro y difícil, como lo leemos en Mateo 7, del 13 al 14. Es una batalla constante, una lucha contra el propio yo, contra el mundo, de la idolatría y contra el demonio. La creación del carácter justo de cada consagrado viene a través de la experiencia. Requiere tiempo, requiere disciplina espiritual, requiere una etapa de intimidad con Dios. Este desarrollo es un proceso. Se trata de un proceso de crecimiento y de cambio progresivo para llegar a la perfección. Se requiere un conocimiento pleno y correcto de la propia palabra de Dios, porque Jesús enseñó que debemos vivir de toda palabra de Dios. Mateo 4:4, Lucas 4:4. La mente natural e inconversa no puede entender completa y correctamente la palabra de Dios. Se requiere vida de oración, vida de sacramento, crecimiento espiritual, vida de reparación, vida de sacrificio y de mortificación. Pero ¿acaso puede alguno seguir de inmediato todo este nuevo camino que ahora conoce? ¿Puede alguien abandonar de inmediato todos los hábitos, los malos hábitos que ahora se da cuenta que son equivocados? No. El consagrado llega a entender que debe combatir sus viejos hábitos por niveles. Es un proceso, una experiencia de arrepentimiento y de conversión permanente. Por ejemplo, podemos tomar la experiencia de Pablo, que es nuestra propia experiencia, la experiencia de Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, escribió él, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está hablando de la naturaleza humana dentro de él y continúa, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, como se ve en Romanos 7, 14, 23. La ley de su mente es la ley de Dios, mandamientos. La ley que está en sus miembros es la naturaleza humana infundida por el mundo del paganismo. Entonces Pablo exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego da gracias a Dios porque Él lo hará por medio de Jesucristo y por el poder de su Espíritu Santo. Pero se requiere de tiempo, de conversión, de disciplina espiritual. El consagrado verdaderamente convertido se dará cuenta de que a menudo tropieza bajo la tentación y cae, como suele caer un niño, aprendiendo a caminar. Pero el niño de 1 año no se desanima ni se rinde, se levanta y comienza de nuevo. El consagrado verdaderamente convertido aún no es perfecto. Dios ve el corazón, el motivo interno, la verdadera intención.
Si uno se está esforzando y se levanta cada vez que cae y en arrepentimiento pide el perdón de Dios y se propone hacer todo lo posible para no repetir ese error y perseverar con un esfuerzo renovado para vencer, Dios aún de misericordia hacia esa persona en su esfuerzo por vencer. Las personas consagradas suelen encontrarse bajo mayor tentación que antes de su conversión. El demonio y el mundo de la idolatría ejercen más presión que antes. Ellos están luchando contra el pecado, esforzándose por vencer, pero todavía no son perfectos. A veces son sorprendidos con la guardia baja, pueden llegar a pecar. Entonces, por así decirlo, despiertan y se dan cuenta de lo que han hecho. Se arrepienten, se llenan de remordimientos y de verdad lo lamentan. Están disgustados consigo mismos. Acuden a Dios y claman pidiendo ayuda y pidiendo más poder y fuerza a Dios para vencer, como leemos en Hebreos 4:16. Este es el camino del consagrado. Es el camino de una batalla constante de luchar contra el pecado, contra el mundo de la idolatría, de buscar a Dios en oración sincera, pidiendo ayuda y poder espiritual para vencer. Y si son diligentes, estarán ganando terreno constantemente. Crecerán constantemente en el camino de la intimidad con Dios, renunciando a la vida de idolatría que contamina el alma, abriendo el alma a la acción del Espíritu Santo, entronizando a Dios en el santuario de su alma y permaneciendo fiel a Jesucristo con un espíritu de sacrificio y donación. Como podrán ustedes meditar, los niveles de intimidad con Dios se dan de una forma gradual, son un proceso y no dependen de nuestras capacidades humanas, ya que son dadas por el Espíritu Santo, a quien los pide y coopera para asumir cada nivel y así ir avanzando en la intimidad con Dios. Es decir, no se pueden dar saltos si no se vive un nivel, no se puede avanzar al siguiente. Los niveles de la intimidad de Dios, según podemos leer en este libro, son 7. Primero, renunciar a la vida de idolatría que contamina nuestra alma. Segundo, abrir el alma a la acción del Espíritu Santo. Tercero, entronizar a Dios en el santuario del alma. Cuarto, permanecer cerca de Jesucristo. Quinto, intimidad espiritual con Dios. Sexta, amistad espiritual con Dios, cultivando una vida de oración. Y séptima, devoción con Dios en el santuario de nuestra alma. Este proceso de intimidad con Dios que implica vida de conversión, como lo hemos mencionado, se da en el tiempo de la iglesia que corresponde a lo que la escritura llama como los últimos tiempos, es el tiempo del Espíritu Santo actuando en la iglesia. Es el Espíritu Santo quien vivifica la misión de la iglesia. Por ello hablamos de la brisa del segundo Pentecostés, del tiempo del Espíritu Santo en la vida de cada bautizado. La vida espiritual de la iglesia y de cada bautizado al ser miembro del cuerpo místico de Cristo, la vida de oración, de conversión, santificación, vida de sacramentos, todo se da gracias a la acción del Espíritu Santo. Sin la acción del Espíritu Santo, la Iglesia sería solo una institución humana funcional, una institución de normas, de dogmas o ritos. El Espíritu Santo, relación íntima de amor entre Padre e Hijo, intimidad y comunión amorosa de la Santísima Trinidad, y esa fuerza de movimiento amoroso trinitario es dado a cada persona desde el día de su bautismo. Cuando recibe por la acción del Espíritu Santo la vida espiritual, los dones para asumir su vocación fundamental, la santidad. Solo por medio de una vida de conversión se logra la intimidad con Dios. La conversión y santidad solo se logran en la intimidad y comunión con Cristo por la acción del Espíritu Santo. Por ello, el primer nivel implica abrir el alma a la acción del Espíritu Santo. La intimidad con Dios no es un logro humano, una capacidad humana, sino la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por ello debemos hacer del Espíritu Santo nuestro huésped, invocarlo, llamarlo, dejarlo actuar para que nos conduzca a la vida de conversión. Cuando el Espíritu Santo actúa en nuestra alma, nos regala la verdadera libertad y paz espiritual. Recordemos que la obediencia y la fidelidad a la conversión es el carisma fundamental del apostolado. En el primer nivel, es la acción del Espíritu Santo quien nos mueve, nos confronta nuestra vida de pecado y de idolatría y nos fortalece para que confrontemos nuestra vida de idolatría. El Espíritu Santo destruye todos los ídolos que perturban nuestra alma. La vida de pecado y de idolatría perturba nuestra alma y no nos permiten la unión íntima con Dios, ya que nos aferran al mundo de la iniquidad y del pecado. Todas las dependencias mundanas, personas, situaciones, cosas, la persona esclavizada y la idolatría estaba vacío de Dios y lleno del mundo.
Solo Cristo puede morar, vivir en intimidad, en comunión con nuestra alma si derribamos las idolatrías. El llamado de Cristo es a nuestra conversión verdadera, a entrar en unión íntima con Él, para alcanzar la paz dorada, la unión íntima de un alma con la sabiduría divina. Pero para ello debemos dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, nos convierta y destruya todos los ídolos y templos del paganismo que hay en nuestra vida. Y podemos cumplir el llamado, la misión del apostolado, preparar la iglesia y el mundo para el segundo Pentecostés, la manifestación gloriosa del reino de Dios. La vida de conversión implica renunciar a la idolatría que contamina y esclaviza nuestra alma, al pecado del mundo, a las dependencias. Solo con un arrepentimiento verdadero avanzamos en la verdadera conversión y así podemos dar el paso al segundo nivel. Solo abriendo nuestra alma a la acción del Espíritu Santo logramos entrar en el proceso del segundo nivel de la intimidad con Dios, que es abrir el corazón, abrir nuestra alma a la acción del Espíritu Santo. En el segundo nivel el alma se abre a la acción del Espíritu Santo y al hacerlo logra vivir la verdadera libertad. La verdadera libertad es comunión íntima con Dios, no la falsa libertad humana del mundo de hoy, basada en el yo, en el yocentrismo, en el egocentrismo, en la vanidad, en el narcisismo, en la iniquidad del mundo. Liberarnos de las dependencias que nos causan perturbaciones, tristezas, miedo, ansiedad, que nos impiden abrir nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo. Debemos preguntarnos, hermanos, y tomar un tiempo para meditar en este retiro. ¿Cuáles dependencias mundanas cierran nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo que nos impiden avanzar en la intimidad con Dios? El mundo de la iniquidad que nos esclaviza nos hace olvidar, nos confunde, nos esclaviza en las dependencias. Nosotros caemos en la infidelidad. Olvidamos y desconocemos la relación sobrenatural e íntima de nuestra alma con Dios. Hemos sido creados para entrar y vivir en relación íntima con Dios Padre. Esa es nuestra naturaleza original como criatura. Con nuestra vida de pecado, de infidelidad y desobediencia a la conversión, abandonamos e ignoramos que somos templos del Espíritu Santo y rechazamos la unión íntima con Dios, la unión que es la que permite vivir nuestra vocación fundamental, ser santo. Vivir la falsa libertad del mundo de hoy nos conduce al sufrimiento, ya que nuestra verdadera felicidad solo se puede dar en la unión íntima de nuestra alma con Dios por medio de Cristo y por la acción del Espíritu Santo. La unión íntima con Dios, además de darnos la verdadera libertad, nos ofrece la verdadera felicidad. Y esta verdadera felicidad es fruto de la sabiduría divina. El encuentro íntimo de nuestra alma con la sabiduría divina nos conduce a la felicidad espiritual. Y es esta sabiduría divina actuando en nuestra alma es la que nos conduce a la verdadera paz, ya que la sabiduría divina actuando en nuestra vida es la que nos permite hacer la voluntad de Dios. Y solo cuando hacemos la voluntad de Dios vivimos en paz. La verdadera libertad es espiritual, es intimidad con Dios y responde a nuestra naturaleza de criatura, ya que Dios nos creó libres para poder entrar en relación de amor con Él. La verdadera libertad busca recuperar esta naturaleza original de la criatura y por ello el Espíritu Santo, al abrir el alma en intimidad con Dios, coloca a Dios en el centro y desplaza al egocentrismo. Al permanecer en la gracia santificante, vida de conversión, de arrepentimiento, oración, Dios actúa en la intimidad de nuestro ser. Como bien sabemos, el pecado rompe la gracia santificante que Dios nos ofrece. Nosotros somos templo y santuario de Dios y debemos abrir la puerta del viejo portón, del hombre viejo, del hombre del pecado. Jesús quiere ser nuestro huésped, inhabitar en nosotros, vivir en intimidad con nosotros. Pero desde nuestra libertad debemos tomar la decisión de reconocerlo como nuestro Salvador, Hijo de Dios, como Jesucristo agonizante que dio su vida por el perdón de nuestros pecados, que con su muerte en cruz nos reconcilió con Dios Padre. Y es por su sacrificio en la cruz que nosotros, al ser reconciliados, podemos entrar en unión íntima con Dios. Debemos actuar, tomar la decisión de abrir nuestro ser, nuestro viejo portón, al Señor. Cuando el Señor habite en nuestra alma, podremos tener sanación, liberación, paz y felicidad plena. ¿Y qué nos impide abrir la puerta del viejo portón del hombre viejo pecador a quien hemos dado la llave? Es importante que lo mediten en este retiro. ¿Dónde está la llave? Nuestra libertad para abrir este viejo portón.
¿Por qué no somos libres para dejar entrar a Jesús en nuestra vida? ¿Dónde está la llave de nuestra libertad, de nuestra conversión? ¿Cuáles son las cadenas, las dependencias que impiden abrir la puerta de nuestra alma a Cristo? Los temores mundanos, los miedos, las dependencias, el deseo de tener, la vanidad, todo lo mundano, todo lo mundo de la idolatría nos esclaviza. Preguntémonos entonces, hoy en nuestra vida, ¿qué nos esclaviza? ¿Cuáles son nuestras dependencias mundanas? ¿Cuáles son nuestras idolatrías? ¿Qué nos impide abrir nuestro corazón a Cristo y avanzar en nuestra conversión? Invitemos al Espíritu Santo a que nos sane y nos libere. Abramos el portón de nuestras almas a la conversión para que Cristo pueda morar en nosotros. En el tercer nivel, una vez que el alma se abre a la acción del Espíritu Santo, en el segundo nivel, el Espíritu Santo nos conduce al tercero, la unión íntima con Dios en el santuario de nuestra alma, es decir, entronizamos a Dios en el santuario de nuestra alma, ya que Dios es nuestro Padre. Y por ello dice la Escritura que nosotros somos templos del Espíritu Santo porque Dios quiere morar en él. Debemos abrir nuestro corazón a Cristo para que Él nos conduzca a una relación amorosa, íntima con Dios. Debemos mantenernos en continua vigilia. Dios quiere que nuestra alma sea el santuario donde Él pueda morar. Cristo, nuestro Rey, busca reinar en el santuario de nuestra alma. Somos el trono de Cristo Rey. Cuando los ídolos del pecado han sido derribados y hemos asumido con seriedad y disciplina nuestro proceso de conversión y hemos permitido al Espíritu Santo abrir el portón de nuestra alma para que Cristo more en nosotros, ahora guiados por el Espíritu Santo, entronizamos a Dios en el santuario de nuestra alma. Entronizar implica unión, intimidad. Somos unidad, comunión con Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Permitimos que Cristo actúe en nuestra vida y llene los vacíos de nuestra alma, sane nuestros deseos y pasiones, fortalezca nuestra voluntad. Jesús, al desplazar nuestro yo, nuestro egocentrismo, vanidad y soberbia, se convierte en el centro de nuestro ser. Debemos permanecer unidos a Cristo con nuestra oración y acciones y que nuestro estilo de vida sea cristocéntrico, pensar, actuar, vivir y sentir como Cristo. Cuando Cristo es el centro de nuestra vida, la sabiduría divina gobierna nuestras facultades humanas. ¿Por qué no abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor? Meditémoslo durante este retiro. Las dependencias, ansiedades, temores, la mundanidad, el paganismo. Hermanos, debemos invocar al Espíritu Santo para que nos libre de esas dependencias y temores y así fortalezcamos nuestra vida interior, nuestra unión íntima con Cristo, que Cristo sea nuestro huésped en el santuario de nuestra alma. Reconozcamos nuestra dignidad de ser miembros de la familia real de Cristo como su templo, su santuario. Qué gran privilegio. Ahí radica nuestra dignidad de ser hijos de Dios. El cuarto nivel implica fidelidad y perseverancia. Para ello debemos pedir al Espíritu Santo diariamente para poder perseverar en el camino de conversión hacia la intimidad con Dios. Permanecer cerca de Cristo en el santuario de nuestra propia alma. El Espíritu Santo nos da sabiduría y discernimiento y nos hace tomar conciencia de que somos hijos de Dios y por ello valiosos para Él. Y así sentimos su amor, su consuelo, paz dorada y felicidad verdadera. Nosotros debemos ser fieles y fortalecer esta intimidad con Cristo con nuestra oración constante y perseverante. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos enseñe a orar para avanzar en la intimidad con Dios mediante la oración, el silencio y la contemplación. Permanezcamos siempre en unión íntima con Cristo. Reconozcamos su presencia real en la Eucaristía y en el santuario de nuestra alma. El Señor nos invita a vivir en intimidad con Él y así recibir su consuelo, su providencia y su paz durada. El Espíritu Santo nos conduce a la unión íntima con Cristo para adorar y consolar a Jesucristo agonizado. La persona liberada de las dependencias mundanas vive en intimidad con Dios y la intimidad de nuestra alma con Cristo es una experiencia de amor profundo, de paz dorada, de felicidad plena. En el quinto nivel, el alma ha avanzado a una unión absoluta con Dios por medio de la comunión con Jesucristo. El alma se siente enamorada de Cristo, lo adora y lo consuela y entra en relación personal con Él. Y es esta relación personal con Cristo al reconocer su presencia real en nuestra vida la que nos permite consolar. La intimidad con Dios es fuente de permanente bendición. El consagrado que vive en intimidad con Dios, fortalecido con una oración perseverante,
goza de la verdadera libertad y fidelidad que ella siente y experimenta en el amor con Dios. Nuestra vida ya no es la misma. Una vez que hemos experimentado esta unión íntima con Dios, pues ya las dependencias del mundo no nos satisfacen, no nos esclavizan y vivimos el gozo de la dulzura de Dios. Gozamos de una relación personal, sentimos el afecto de Cristo en nuestra alma. En esta etapa el alma se siente enamorada de Cristo y solo en Él encuentra su verdadera felicidad, su paz, su descanso. El alma comprende que ninguna dependencia humana, afecto humano puede dar el amor que Cristo da. Por ello, en este nivel, nuestra alma contempla a Cristo, Jesucristo agonizante, lo adora y lo consuela. Solo en esta intimidad de amor, el alma consuela a Jesucristo agonizante. En el sexto nivel nos conduce a la unión íntima absoluta con Dios, una amistad espiritual que solo es posible mediante una vida de oración, ya que la oración es una relación amorosa entre el alma y Dios. Si nuestra relación con Cristo es una relación íntima, personal, una relación de amistad espiritual, ¿cómo cultivamos o fortalecemos esta amistad? Es importante preguntarnos también durante este retiro. Con la disciplina espiritual de una oración constante y perseverante. Entonces preguntémonos en este retiro, hermanos, ¿cómo es nuestra vida de oración? La oración es una relación amorosa e íntima entre el alma y Dios, es un diálogo entre nuestra alma y la sabiduría divina. Y es en esta unión íntima donde Él alcanza la paz dorada. Mediante la oración, la sabiduría divina comunica al alma su santa voluntad. Y por eso el consagrado puede ser obediente y fiel. Debemos aprender a orar, a ejercitar una oración de intimidad, de silencio y contemplación, y no oraciones superficiales, típicas del nivel del vacío total. Debemos esforzarnos en ejercitar la oración de silencio y de contemplación para adorar y consolar a Jesucristo agonizante. Debemos asumir la oración diaria como parte de nuestra disciplina espiritual como consagrados. En el séptimo nivel, la devoción a Dios en el santuario de tu alma, hacer una relación íntima implica actuar, ejercitar, practicar. Implica entonces poner nuestra voluntad al servicio de la relación íntima con Dios. En otras palabras, implica responsabilidad espiritual. Debemos preguntarnos en este retiro, ¿cómo estamos ejercitando la devoción a Dios en el santuario de nuestra alma? Así como Dios vive en el cielo, de igual forma vive en los corazones de los justos. Así como Jesús mora en los tabernáculos de los templos, mora en los tabernáculos de nuestra alma. Pero para que Jesús more en nuestra alma, debemos estar en estado de gracia santificante y debemos vivir en pureza de corazón, bondad y benignidad. Nuestra alma no descansará hasta que Jesús no more en ella, ya que hemos sido creados para vivir en relación de filiación, de intimidad, de amor con Dios. Esa es nuestra verdadera naturaleza humana. Somos hijos de Dios, amados por Dios. Hemos sido creados para amar a Dios sobre todas las cosas y por ello ninguna forma de dependencia humana, mundana, idolatría puede llenar o saciar nuestra alma. Nunca logrará darnos la verdadera paz y libertad. Por ello debemos asumir la responsabilidad espiritual, la disciplina espiritual de permanecer en Cristo en el santuario de nuestra alma. Al permanecer en unión íntima con Cristo podemos adorarlo y contemplarlo. De igual forma debemos ser fieles devotos a la Sagrada Eucaristía, pues es en este sacramento donde ocurre la unión santa con Dios. En la Eucaristía Cristo viene en persona y habita en nosotros. La Eucaristía es la vida de nuestra alma. De igual forma, tenemos la responsabilidad espiritual de visitar frecuentemente al Santísimo Sacramento para fortalecer nuestra relación íntima con Cristo, para adorarlo y consolarlo. Finalmente, la intimidad con Cristo implica ofrecer nuestra vida a Cristo, adorarlo y consolarlo. Y esto implica vida de conversión, donarnos, abandonarnos en Él, ejercitar el sacrificio y la mortificación. Entonces, hermanos, en este retiro los invitamos a que cada uno medite desde lo profundo de su ser, de su alma, cómo va avanzando en estos niveles de la intimidad con Dios. Que Dios Padre Todopoderoso los bendiga. Por intercesión de Santa María Virgen, Padre, Hijo y Espíritu Santo.